Hola mis amigos, los saluda Josecito. Las Malvinas son argentinas y no se negocian. Como siempre, las fuentes están en la descripción del video. El misil argentino que pudo atacar Malvinas desde el continente. Poco tiempo después de la derrota de la Guerra de Malvinas en el año 1982, se produjo una reunión secreta entre brigadieres y comodoros en la sede de la Fuerza Aérea. En aquel encuentro los comandantes se pusieron de acuerdo en desarrollar un misil balístico de alcance medio, el Cóndor II, el cual se estipulaba que sería capaz de llevar consigo una carga explosiva de 500 kilogramos. El ambicioso proyecto fue desarrollado conjuntamente con Alemania, quien proveyó la tecnología, Irak y Egipto, quienes financiaron el proyecto, mientras que Argentina colaboró aportando el personal científico e instalaciones. 2 años después se construyó un laboratorio subterráneo en Falda del Carmen, provincia de Córdoba. Para ese momento los servicios secretos de Israel y Gran Bretaña ya estaban enterados de la construcción del misil, al igual que la CIA estadounidense. Durante julio del mismo año, unos 50 oficiales de la Fuerza Aérea Argentina de grados de entre comodoro y teniente, todos veteranos de Malvinas, se reunieron en la Escuela de Guerra Aérea inmediatamente después de terminado el conflicto. Las discusiones se prolongaron durante casi 2 meses. Los mismos se autodenominaban los parias y fueron liderados por Ernesto Crespo, José Juliá, Teodoro Wagner, Tomás Rodríguez, Carlos Corino y Roberto Petrich. Como parte de estas reuniones, este grupo diseñó un plan de desarrollo de la Fuerza Aérea para la próxima década, la cual incluyó un total de 36 proyectos de desarrollo, entre ellos el IA-63 Pampa, un avión AWACS de tecnología israelí, el avión Casa Saya 90, la computarización de todos los sistemas de armas de la fuerza y un misil balístico de alcance medio basado en la tecnología del Cóndor, que permitiera llegar a Malvinas. La Fuerza Aérea Argentina estaba convencida, y posiblemente con razón, que su actuación durante el conflicto con Gran Bretaña había sido insuperable y que en todo caso la victoria británica sobre las islas fue dada por su superioridad tecnológica y disponibilidad de armas modernas. Nosotros, la Fuerza Aérea Argentina, no perdimos la guerra, les dimos una paliza, dice muchos años después Crespo, como relatan Villalonga y Barcelona, así se había hecho la guerra, en tercios. Nunca convencidos y jamás unidos. Los ingleses temían que Argentina ataque a las Islas Malvinas con misiles, ya que el Cóndor II estaba hecho precisamente para llegar hasta el archipiélago. Por otro lado, la inteligencia israelita estaba preocupada por las contribuciones que estaban teniendo los países árabes en el proyecto. Había un gran temor por el posible traspaso de tecnologías y conocimientos entre Argentina y el país árabe. En su momento se estudió la construcción de una cabeza nuclear, pero no se disponía del material radioactivo adecuado. Paralelamente, el cohete de gran envergadura se había proyectado para ser un lanzador de satélites, sin necesidad de ayuda externa. El Cóndor II era un vehículo de 16 metros de alto por 0,80 de diámetro, de 2 etapas, con un sistema de control de todo el vector, por medio de una tobera basculante por cada etapa. Estaba diseñado con superficies aerodinámicas. Tenía sensores de control de altitud y sistema de control de velocidad. El cohete sería controlado por computadoras intercomunicadas. De haber sido lanzado, se calculaba que hubiera traspasado la barrera de los 1000 kilómetros con una carga bélica de 500 kilogramos. En la localidad de Falda del Carmen se construyó una facilidad para el desarrollo y construcción del misil Cóndor. Para la construcción y equipamiento de la misma se invirtieron unos 400 millones de dólares y llegaron a trabajar alrededor de 800 personas. En Irak y Egipto, se construyeron plantas gemelas a la de Falda del Carmen. Estos países invirtieron en el proyecto y esperaban obtener a cambio la transferencia de tecnología para fabricar sus propios misiles. El Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas, CITEFA, operó en Falda del Carmen durante el proyecto Cóndor II. La planta de Falda del Carmen es uno de los sitios donde la aeronáutica militar trabajó más de una década en la investigación y desarrollo de un sistema de tecnología de misiles de combustible sólido. Los resultados fueron los prototipos de los misiles Cóndor I y Cóndor II. A pesar de que el Cóndor II había nacido prácticamente al mismo tiempo que las políticas de no proliferación norteamericanas, hasta ese momento las presiones para cancelar el misil argentino habían sido prácticamente nulas.
En junio de 1983, Canadá, Francia, Italia, Japón, Inglaterra y la República Federal Alemana, liderados por los Estados Unidos, comenzaron en forma reservada las negociaciones sobre el control de este tipo de tecnología que algunos años más tarde dieron lugar al establecimiento del régimen de control de tecnología misilística. El proyecto Cóndor ocupó un lugar central en esos debates. Desde 1985 hasta 1992 el número de artículos sobre el Cóndor, aparecidos en influyentes diarios y revistas norteamericanos y europeos, creció exponencialmente, dijo la prensa internacional. Latin American Newsletter, en octubre de 1988. El Cóndor II es un misil de 2 etapas, con alcance de entre 6.000 y 9.000 kilómetros, lo que haría posible su llegada a Londres desde la Argentina. Washington Post. 17 de abril de 1987. El Cóndor II es un misil que podría hacer blanco en las Islas Malvinas desde el continente sudamericano. Y The Financial Times de Londres titulaba una nota del 21 de diciembre de 1987. Egipto y Argentina en plan de misil de largo alcance, indicando que el misil argentino no era todo lo claro que parecía. No era solo una iniciativa argentina. Como fue revelado en 1987, el plan incluía la colaboración de Egipto, con el apoyo económico de Irak. En otras palabras, con un rango estimado de 800 kilómetros, podría afectar significativamente el balance estratégico de la zona más caliente del planeta, el Medio Oriente, y también podría tener serias implicancias para la seguridad de las Malvinas. Estos artículos de la prensa extranjera, que en muchos casos magnificaban la potencialidad del Cóndor II, fueron uno de los elementos que contribuyeron a crear un clima de opinión propicio para la implementación posterior de un sistema de salvaguardas. Con este sistema se buscaba evitar que naciones inestables obtuvieran tecnología espacial y misilística de punta que les permitiera en el futuro llegar a los temidos 10.000 kilómetros, esto es, a casi cualquier punto del globo, y también alcanzar la capacidad para la puesta en órbita de satélites, lo que tenía implicancias tanto estratégicas como comerciales. El 13 de diciembre de 1983, el Dr. Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la nación, y unos días más tarde, el brigadier Teodoro Waldner, del grupo de los autodenominados parias, fue nombrado nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina. Waldner informó al presidente Alfonsín y a un reducido grupo de funcionarios del Ministerio de Defensa sobre la existencia del proyecto Cóndor, que hasta ese momento se había mantenido en el más absoluto secreto. Entre ellos se encontraba Horacio Jaunarena, recién nombrado subsecretario de Defensa de Alfonsín. Jaunarena relató que al poco tiempo de haber asumido el gobierno constitucional, en julio de 1984, siendo ministro Raúl Borrás, pudo conocer en detalle el proyecto y viajar a Falda del Carmen. Según su testimonio, el gobierno radical consideró que este era un emprendimiento importante que haría posible que la Argentina pudiera adquirir un tipo de desarrollo tecnológico que le hiciera capaz de sentarse con países más desarrollados entre un sitial de privilegio. Asimismo, la posición del gobierno era apoyar su continuidad también porque se trataba del tipo de proyecto que permitiría que el país pudiera cambiar el perfil de mero exportador de productos primarios y aprovechar la capacidad instalada que tenía Argentina de inteligencia para este tipo de desarrollos. Y agregaba: nosotros visualizábamos que no solamente el Cóndor nos iba a permitir desarrollarnos tecnológicamente en un ámbito de avanzada que es el tema de los lanzadores, sino que íbamos a poder brindarle a Argentina la posibilidad de colocar satélites de mediana órbita con vehículo propio. Nosotros siempre sostuvimos que había que mantener este desarrollo, y con las dificultades económicas que teníamos en ese tiempo en Argentina, siempre tratamos de dotarlos, a los militares de la Fuerza Aérea Argentina, de los recursos que eran mínimos, pero recursos al fin para que el proyecto no se interrumpiera. El desarrollo avanzó sin mayores inconvenientes entre mediados de 1984 y 1987, cuando se produjeron importantes avances y se fabricaron los primeros motores cohete de la serie. Aquí se produjo un viraje, pues comenzaron a escasear los fondos del exterior y se iniciaron las presiones sobre los proveedores de tecnología, comenzando la pérdida de impulso y la larga decadencia del proyecto Cóndor. A partir de 1987, tanto las presiones ante la grave situación económica que existía en esos años, el presidente Raúl Alfonsín decidió mantener dos proyectos emblemáticos de la Fuerza Aérea: el avión de entrenamiento avanzado IA-63 Pampa y el misil Cóndor II.
Durante el gobierno radical ni los Estados Unidos, ni otros países ejercieron presiones concretas contra la Argentina. Las presiones se dieron, en esta primera etapa, en los proveedores de la tecnología, a través de sus respectivos gobiernos, pero hubo pocos intentos de presionar directamente al gobierno argentino para el cese del Cóndor. Finalmente, a fines de abril de 1990 en el gobierno de Carlos Menem de gobierno justicialista, después de 8 meses de presión política, el ministro de Defensa Humberto Romero anunció que, si bien el Cóndor no representaba un peligro para nadie, él mismo ha sido detenido. No se continuará debido a una decisión política y a la falta de fondos. El proyecto está congelado. Este resultó el primer anuncio público sobre la cancelación del mismo punto, pero las demandas de los Estados Unidos iban más allá de la mera cancelación. Reginald Bartolomeu, subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Nucleares y Desarme, solicitó al brigadier Juliá destruir todo elemento perteneciente al Cóndor, inclusive las instalaciones de producción. Frente a esa demanda, Juliá respondió que el proyecto estaba muerto, a lo que Bartolomeu retrucó: "Yes, the project has died many times, but still it continues dying". Juliá, rápido de reflejos, intentó condicionar la cancelación del Cóndor a un contrato para la provisión del avión de entrenamiento IA-63 Pampa, como parte del programa de adquisición norteamericano JPATS, intentando aplicar una política de linkaje. Pero este intento inmediatamente se encontró con la negativa de Bartolomeu, quien le indicó que el gobierno argentino debía desactivar el Cóndor sin esperar nada a cambio. En un nuevo encuentro en la Casa Blanca ocurrido a principios de octubre de 1990, Menem le aseguró a Bush que el programa Cóndor había sido completamente desactivado. En una conferencia de prensa, el secretario de Estado norteamericano Bernard Aronson dijo que el gobierno de ese país creía en la sinceridad del presidente Menem al respecto de la desactivación del misil y lo describió como un gran éxito en la reducción de la proliferación misilística, pues indicó que Irak y Libia eran clientes potenciales para el Cóndor II y sus tecnologías asociadas. Después del encuentro, los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa fueron llamados a considerar los aspectos políticos y legales de desmantelar el proyecto Cóndor, o reciclar sus partes para uso civil. En esa instancia, los oficiales de la Fuerza Aérea argumentaron, según el Código de Justicia Militar, que la destrucción del misil constituía un crimen de traición a la patria, punto que el ministro de Justicia Leon Arslanian buscó refutar a partir de la elaboración de un reporte que especificaba que por ser órdenes del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la nación, su destrucción no constituía un crimen. El ingeniero Pardo, que en ese momento era jefe de producción en Falda del Carmen y empleado en relación de dependencia de Intesa, recuerda: entre el 87 y el 90 es donde se decide el final de las instalaciones. En ese momento ya no producíamos más motores. El último lo hicimos en el 87. Fueron 3 años de gran estrés, de chimentos de pasillo, de uno no saber cuándo iba a dejar de trabajar. Había que mantener las instalaciones, así que teníamos trabajo preventivo que realizar, pero de producción, nada. En ese momento en la planta seríamos unas 120 personas. Un buen día, ya en julio de 1990, me llaman los alemanes y me citan en un bar. Ahí me dicen: nosotros nos retiramos. La Argentina no es un país confiable para desarrollar ningún paquete de negocios, por lo tanto vamos a prescindir de sus servicios. 48 horas después se habían ido del país. Nunca más tuve contacto con ellos. El ingeniero Lucio Lafata, que se encontraba en ese momento en la planta, recuerda: yo estaba rotando los motores del Cóndor en el sector B9 y me mandan llamar. Había llegado una camioneta Trafic cargada de norteamericanos. Entraron como panchos por su casa. Venían con un chofer argentino y otro, creo que de Cancillería. Yo en ese momento tenía un auto antiguo, un Opel del 34. Ni bien salieron, todos llevaban cámaras de video, empezaron a filmar mi auto en vez de filmar las instalaciones. Me pidieron ir a ver los motores, ahí habría unos 9 motores cargados, listos con el combustible, les faltaban la tobera y el iniciador, que estaban por separado. No parecía que sabían mucho, más que nada parecía que querían constatar que estaba eso acá. Hablaban entre ellos y nos preguntaban cosas, a través del argentino que había ido con ellos. Nosotros nos hacíamos los tontos. ¿Qué es lo que hay acá? Nos preguntaban, le decíamos que no sabíamos. Entonces con una barreta rompían los candados, abrían todo y revisaban ellos, enojados. Hicieron lo que quisieron con las instalaciones y después hicieron lo que quisieron también con nosotros.
Al final, por esas llamadas relaciones carnales del gobierno de Carlos Menem con los Estados Unidos, toda la producción de la falda del Carmen fue llevada vía España a Estados Unidos. Luego el embajador norteamericano llegaba a la planta a inspeccionar que no tuviera funcionamiento. Bueno amigos, eso es todo, se despide Josecito, hasta pronto.